Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de los 41 tropiezos de la heteronorma en México. Yo soy Shivón Guerrero y el programa de hoy va a tener una enorme vigencia. Pero antes de hablar de cuál es el tema, quiero presentar a dos buenos amigos que me acompañan. Hola, soy Roberto Fiesco. La verdad es que, sí, tiene una enorme vigencia, pero este es uno de los programas que a mí, como que emotivamente me alteran un poco, ¿sabes? O sea, hay como una historia de vida detrás de nuestro tema. Creo que para todos, generacionalmente, quizás a mí me tocó porque soy el más viejo de esta mesa. Entonces, sí, no sé, si derramo una lágrima por ahí, no se sorprenda. Hola, hola Roberto, ¿cómo están? Yo soy la más joven de esta mesa, lo quiero dejar acá sobre la mesa justamente. Es obvio, lo que se ve no se pregunta, ¿no? No, me parece que es un tema súper vigente, súper fuerte, que conmueve y que también nos hace falta un poco saber su estado actual, ¿no? Porque a veces parece que se perdió, pero sigue estando muy presente. Y bueno, el tema de esta noche es VIH. Y desafortunadamente es vigente porque, como hemos visto en las últimas semanas en nuestro país, la xerofobia no se ha ido a ningún lado. Básicamente estamos hablando de la discriminación y la intolerancia a personas que viven con VIH. Lo vimos con el caso aquel famoso de Quintana Roo. Y bueno, este es el programa y quédense con nosotros. Se estima que en nuestro país 270,000 personas viven con VIH. De ellas, 3 de cada 10 no lo saben y solo el 60% recibe tratamiento. En México, 3 de cada 1,000 personas viven con VIH, de las cuales 59,013 son mujeres, lo que representa 19% del total de casos reportados. De acuerdo con una encuesta sobre el impacto de COVID-19 en las personas que viven con VIH, en abril de 2020 se observó que 3 de cada 10 personas que viven con VIH se abstenían de acudir a servicios de salud durante la pandemia por temor a sufrir discriminación. El pasado 4 de junio, en la Ciudad de México, un hombre fue detenido por presuntamente haber ocultado a su novia ser portador del VIH. Una vez que este caso se dio a conocer, usuarios de redes sociales criticaron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En redes sociales, usuarios de Internet criticaron el arresto del joven y señalaron que tener VIH no es un delito, mucho menos cuando se está en tratamiento. Asimismo, se presentaron movilizaciones frente a la Fiscalía Capitalina. Miembros de la comunidad LGBT y ciudadanía en general se manifestaron contra lo que señalan como un delito de odio. La Fiscalía emitió un comunicado en el que aseguró que no se está en contra de la población que vive con VIH, y estar en disposición de reformar la ley para evitar la discriminación a personas que viven con VIH, aunque señaló que esto le corresponde al Poder Legislativo. En 1988, el Gobierno de México respondió al llamado de la Organización Mundial de la Salud, OMS, para que las naciones del mundo actuaran de manera organizada para enfrentar la epidemia, creando por decreto presidencial el 24 de agosto de 1988 el Comité Nacional para la Prevención del SIDA, CONASIDA, que en 1988 fue elevado a la categoría de Centro Nacional para la Prevención y Control del SIDA, CONASIDA, y a partir de 2001 es llamado Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida, CENSIDA. Fue en el mismo 1988 que un grupo de padres de familia se manifestó sobre la avenida Paseo de la Reforma para denunciar al titular del CONASIDA, Consejo Nacional del SIDA, Jaime Sepúlveda Amor. Según los padres, Sepúlveda tiene una enfermiza obsesión para la promoción del condón como único medio para combatir el SIDA, para que los niños y jóvenes aprendan a respetar a su tiempo y dentro del matrimonio de su sexualidad, y no como el CONASIDA, que pretende que la padezcan enfermizamente los jóvenes a temprana edad. Ese mismo año se publicó una carta del señor Marcos Hernández dirigida a Jaime Sepúlveda, donde argumentó que era mejor promover la abstinencia sexual y las relaciones sexuales hasta llegar al matrimonio. Se debe poner especial atención en los grupos de alto riesgo,
homosexuales, lesbianas, prostitutas, brindándoles todo tipo de ayuda e invitarlos a alejarse de esa conducta permisiva y no dar armas, condones, para que se sigan suicidando. Sostuvo. El doctor Sepúlveda afirmaba: No hay grupos de riesgo, sino prácticas riesgosas. aún así, la comunidad LGBTTI sufrió campañas de rechazo y exclusión cuando se creía que solo ellos eran portadores del VIH en los años 80. En ese tiempo, grupos conservadores exigieron que se aislara a las personas enfermas para evitar la propagación del VIH. La potencial vacuna contra el VIH es un desarrollo de la farmacéutica belga Janssen, en conjunto con una red de investigación para vacunas que depende de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, el HIV Vaccine Trials Network, HIVTN. Esta investigación se está llevando a cabo en hospitales y clínicas de diferentes países y están incluidos algunos centros hospitalarios de México. Es el primer estudio de fase 3 que se hace con algún candidato de vacuna para VIH. Los anteriores estudios no habían sido muy exitosos. Ahora se cuenta con un diseño más novedoso y nuevas adiciones. Se piensa que por los resultados que se han visto en estudios con primates no humanos y en estudio fase 1 y 2 en humanos, va a ser eficaz. Bueno, pues hemos visto la cápsula del episodio de este día que es sobre VIH y bueno, quizás sería interesante que cada quien hablara de su relación personal con este tema, de alguna manera, de cómo llegamos al tema, porque no sé, es tan personal, no sé si... Pues justo lo mencionaba al principio, tiene que ver con... A mí me toca crecer generacionalmente precisamente en el surgimiento de la palabra, ¿no? De la idea del SIDA inicialmente, ¿no? Esta transmisión que se pensaba que si un mosquito te picaba te iba a dar, que si compartías los trastes con una persona que vivía con VIH. Digo, cuando el VIH no se llamaba VIH en realidad, ¿no? Recuerdo mucho la muerte de Rock Hudson, ¿no? En el año 85. Digo, yo era muy pequeño y sin embargo son como episodios muy significativos de mi vida porque siento que a partir de eso hay una inhibición también en el tipo de relaciones sexuales que uno va a tener en el futuro. Y hay un estigma, sobre todo, digo, en contra de grupos poblacionales, o sea, básicamente la comunidad LGBT en ese momento, de decir, claro, si tú eres gay, sidoso era la palabra, ¿no? Sí. Digo, que era un epíteto realmente insultante para cualquiera, pues, ¿no? Entonces, es un maricón y es sidoso, ¿no? O sea, digo, que me parecía que era un estigma profundamente fuerte y que, bueno, afortunadamente a lo largo de los años muchas percepciones en torno a eso, por supuesto que han cambiado, no solamente de manera científica, sino sobre todo de manera social. Entonces me parece un tema enormemente doloroso también por pensar pues, en cuántos amigos seguramente o gente conocida, digo, ha fallecido precisamente a partir del SIDA. Entonces, digo, sí, sin duda es como un episodio en mi vida muy temprana que me resulta muy, muy fuerte emotivamente y me pasa que cada vez que veo una película que tiene que ver con el tema, ¿no? Digo, son las películas que más me hacen llorar, por ejemplo. Puedo llorar horas con películas. Me gustaría mencionar un par más tarde, pero como un poco de recomendación, pero sí es algo que aún me afecta muchísimo por la cercanía probablemente con gente que además vive con VIH hoy, ¿no? Sí, yo comparto muchísimo la percepción, Roberto, porque estaba asociada a la mala vida, la enfermedad, ¿no? También a personas con adicciones y el uso de jeringas, incluso referentes públicos que morían a veces de SIDA, no se decía para no generar una mala fama. Claro. Y todo esto hoy... Hasta hoy. Eso es lo que y nos sigue afectando porque pensamos que el VIH-SIDA lo contraen las personas asociadas a una mala vida, ¿no? Y cualquier persona, acá en esta mesa también, con cualquier práctica sexual, podría contraer VIH-SIDA. Y no olvidemos que estamos hablando de una situación donde el acceso al tratamiento es un derecho humano. Entonces, saber en qué contexto, sobre todo acá en el mexicano, nos encontramos para la prevalencia, para el tratamiento, el desarrollo de VIH-Sida, me parece fundamental. A mí solo que quisiera aclarar una cosita, que pensaba justo en este asunto de la percepción, en cómo en estos primeros tiempos se conocía como el cáncer gay, como la peste gay, como la peste rosa, ¿no? Sí. O sea, es decir, asociado directamente a un grupo poblacional, como lo decía hace un momento, y entonces pensando justamente en estos tropiezos de la heteronorma, o sea, y pensando en esta actitud
libertaria en los años 60, 70, en todas estas conquistas de alguna manera de derechos por parte de determinados colectivos, esto en los años 80 viene a romper y a estigmatizar para siempre, digamos, lo que significa una comunidad como esta, y a la vez une a la comunidad. Hay un efecto muy paradójico también de pensar que buena parte del activismo más potente aparece precisamente en los años 80, combatiendo precisamente decisiones gubernamentales, religiosas, etcétera, pues, ¿no? O sea, para convertirse en algo mucho más fuerte, ¿no? Entonces hay una paradoja ahí compleja. Sí, yo, de hecho, el primer grupo LGBT al que llegué en la vida fue justamente en la Fundación Mexicana de Lucha contra el SIDA en el año 2000. Yo tenía 18 años. Fue el primer espacio LGBT en el que participé. Y para mí sí es importante mencionar eso porque se supone que mi generación ya no era una generación a la que el VIH iba a arrasar. Y desafortunadamente, haciendo memoria, han pasado 21 años desde que yo llegué a ese grupo. La mitad de los compañeros que estuvieron conmigo en ese grupo ya no están. Y eso muestra quizás que esto no se ha ido. Quizás no es tan mortal como lo fue en los 80, en los 90. Pero sí me parece importante contarlo porque no siempre fue el VIH transformándose en SIDA. A veces era la serofobia, a veces era el estigma social que llevó a varios compañeros incluso a quitarse la vida, ¿no? Y la primera persona trans travesti, en este caso, que yo conocí en la vida, la conocí allí, que fue un amigo al que quise mucho, ¿no? Entonces, en efecto, este es un tema que es muy personal y tú bien lo decías ya, Roberto, que desafortunadamente implicó una contrarrevolución sexual que de hecho ya hemos mencionado aquí. No sé si recuerdan a Braulio Peralta, que mencionaba en su momento este libro El SIDA en México, donde justo se hablaba de eso y de alguna manera de toda la remedicalización en este caso de la homosexualidad, no necesariamente porque se repatologice la identidad, sino porque se repatologiza la práctica de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema, sin duda es un tema muy personal para esta mesa. Todos, sí. Sí, y volviendo también a estas posibles rupturas hacia adentro del activismo, también es necesario mencionar que el cómo defender los derechos, acceder al tratamiento, tuvieron momentos de tensión, y esto fue una crítica a cierto sector de la comunidad gay y lésbica por un giro asimilacionista, ¿no? El imaginario heterosexual para poder acceder a la salud, y hubo una respuesta diciendo no queremos ser parte de esa sociedad que nos reprime, y que incluso es así en Estados Unidos, donde se desarrolla el activismo queer. Y eso tenemos que entenderlo como momentos de agrupación de organizaciones no gubernamentales, digamos, que hoy siguen vigentes y que despliegan un montón de movimientos sociales que incluso atraviesan los movimientos feministas también. Claro, mencionaba justo hace un ratito esas par de recomendaciones que quería hacer. La primera sería Cómo sobrevivir a una plaga, un documental fantástico de David France que justamente narra esta lucha del movimiento ACT UP en Estados Unidos, que es uno de los movimientos más potentes, exigiendo al gobierno de la era Reagan precisamente la medicación y la atención médica a gente que vivía con VIH. Si lo encuentran, de verdad es una gloria de documental. Recupera grabaciones de ese momento. Es un documental además nominado al Oscar hace unos 10 años. Y bueno, digo, sé que esto es un poco un lugar común, pero a lo mejor en estos tiempos ya no es tan lugar común, porque han pasado 30 años. Pensaría en Filadelfia, que es la primera gran película industrial que aborda el VIH. Tom Hanks, Denzel Washington, dos grandes figuras del Hollywood hasta hoy, ¿no? Digo, como protagonistas de una historia que retrataba homofobia, precisamente, xerofobia, pues, ¿no? Entonces, digo, sí me parece que hoy, a 30 años de haber sido hecha, digo, me parece que es una película que sigue conservando un discurso profundamente actual, lamentablemente. O Long Time Companion, que aquí se llamó Juntos por Siempre, que es la primera película que habla sobre VIH en el cine norteamericano, y que vale muchísimo la pena porque es una película contada desde el interior de la comunidad gay. Así que, bueno, no hice 2 y 3, me pasé de tiempo, perdóname, Sigol. No. Ahora sí que antes de irnos a corte, también recomendarles un libro que se hizo en los estudios sociales de la ciencia ya hace unos años, que se llama Impure Science, que es justamente un abordaje de aquellas primeras discusiones en torno, por ejemplo, a cuál era la causa del SIDA, si era en efecto un virus, si habían otros factores, y también cómo podíamos abordarlo terapéuticamente, ¿no? Es un libro que hizo época
Dinamarca, Impure Science de Stephen Epstein. Se los recomiendo mucho, pero bueno, nos tenemos que ir a corte. Sigan por favor con nosotros aquí en los 41 tropiezos de la heteronorma en México. Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo aquí a los 41 tropiezos de la heteronorma en México. Yo soy Shibón Guerrero y estamos hablando de VIH y quiero empezar este bloque dándole la palabra a Roberto, que nos va a presentar a nuestro invitado porque es el que tiene la mejor memoria y el currículum de nuestro invitado era un poco extenso. Bueno, la verdad es que hoy contamos con una verdadera eminencia en el tema del VIH-Sida. Él, bueno, fue director del Instituto de Salud Pública de este país, fue también subsecretario de Salud, director de Epidemiología y, por supuesto, él fue el creador, fundador del Consejo Nacional para la Prevención y Control del SIDA, hoy del VIH y el SIDA, CONASIDA, como todos lo conocemos familiarmente. Algo que me enorgullece mucho es que él es un ilustre universitario, estudió aquí cirugía y después hizo uno de sus posgrados, su doctorado en Harvard. Así que, digo, la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de que alguien como él, que además estuvo relacionado con otros grandes universitarios que formaron parte precisamente de la creación de CONASIDA, como el doctor Augusto Soberón, lamentablemente fallecido hace muy pocos meses, que era secretario de Salud en aquel momento, y después del doctor Jesús Cumate, que bueno, que si bien él no estudió en nuestra universidad, él, bueno, pues es un catedrático ilustrísimo, fue un catedrático ilustrísimo de esta máxima casa de estudios. Así que, doctor Jaime Sepúlveda Amor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión. Bienvenido. Es un gusto estar con ustedes, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Doctor, a mí me encantaría abordar esta conversación remontándonos justamente a aquel primer conocimiento del SIDA. En el año 81, sé que usted estaba en Harvard justamente cuando esto ocurrió. Cuéntanos un poco cómo se comenzó a familiarizar con lo que estaba ocurriendo, lo que estaba a punto de ocurrir, que iba a convertirse en una gran epidemia en la década de los 80. En efecto, en junio de 1981, cuando apareció en el reporte del Centro de Control de Enfermedades la aparición de casos de una nueva enfermedad rara, yo estaba cursando mis estudios de doctorado en Boston, en la Universidad de Harvard, estudiando precisamente epidemiología de enfermedades infecciosas. Entonces, al leer ese reporte, la verdad es que me llamó muchísimo la atención y desde ese momento estuve ávidamente leyendo toda la información que surgía sobre este nuevo síndrome. Aún no se había identificado el agente causal, pero se sabía que algunos grupos poblacionales en 81 en Estados Unidos aparecían como poblaciones en un mayor riesgo de adquirir este síndrome. Y estaba en ese momento muy enfocado a personas homosexuales, personas con hemofilia, y después agregaron también haitianos como otro grupo poblacional particularmente afectado. Y de ahí empezaron a surgir una gran cantidad de estigmas y concepciones erróneas sobre la enfermedad. Por decir algo, en los próximos años ya fue identificado el agente causal, ya se supo que era una enfermedad transmisible por un virus claramente identificado, y gracias a eso pudieron empezarse a tomar algunas de las medidas de prevención. Pero creo que la historia del VIH-Sida es una historia en donde por una parte están logros científicos
Pero por otra parte también está la respuesta tardía, la respuesta llena de prejuicios, la respuesta condenatoria por parte de grandes segmentos de la población por el tipo de personas afectadas, por las formas de transmisión, de manera que esa fue una pandemia, y lo sigue siendo, que está llena de prejuicios y también de algunos importantes éxitos terapéuticos, aun cuando hoy en día seguimos sin tener lo que podría eventualmente erradicar esta terrible enfermedad, que sería una vacuna. Pero sobre esto podemos platicar más adelante. Yo querría hacer justamente 2 preguntas sobre esto que nos mencionaba, porque recuerdo haber visto en el archivo del colectivo Sol, que en su momento encabezaba Juan Jacobo Hernández, a quien ya hemos tenido en este programa, justamente recortes de denuncias que salieron en los periódicos diciendo que el gobierno mexicano se tardó en dar esta respuesta y que incluso había esta sensación de que no era un problema realmente de México, que de alguna manera había una respuesta no solo, digámoslo así, no solo quizás de una homofobia de Estado, sino una especie de incredulidad de que pudiera ser un problema de México, que era un problema de los Estados Unidos, de una sociedad norteamericana a la que se le leía quizás como atravesada por cierta decadencia moral. Yo no sé si estas denuncias que en su momento hizo el colectivo Sol, no sé si usted nos pueda compartir cómo fue en este momento de la historia más temprana en México esta respuesta inicial del gobierno. Bueno, brinco entonces de ese año 81, cuando yo estaba estudiando mi doctorado, a mi regreso en el año de 1985, ya como director general de epidemiología. Hasta ese momento todavía se percibía que era una enfermedad que afectaba a hombres homosexuales en Estados Unidos. No se percibía, todavía en el 85, que este fuera un problema que fuera a causar mayor alboroto en México, siendo que ya sabíamos que los virus no tienen pasaporte y que esto inevitablemente iba a expandirse por el mundo entero. Ya sabíamos también por entonces que era un problema creciente y mucho más antiguo en el continente africano. En 1985 asumo la Dirección General de Epidemiología y empiezo a proponer que hagamos algún tipo de medidas para la vigilancia epidemiológica. Fue en el Instituto Nacional de Nutrición, el doctor Guillermo Ruiz Palacios y su grupo, que habían identificado ya probablemente en el año de 1983-84 a 1 o 2 pacientes internados en el Instituto Nacional de la Nutrición, pero eran casos sumamente aislados. Pero en 85 acudí a una reunión en Washington de la Organización Panamericana de la Salud, en donde decidimos hacer un esfuerzo colectivo en Latinoamérica. Y fue inmediatamente al regreso de esa reunión que le propuse al secretario de Salud, el doctor Guillermo Soberón, la creación de un Consejo Nacional para la Prevención del SIDA. Y aunque había muy pocos casos registrados en México en 1985, el secretario Soberón me dio todo su apoyo y fue que instituimos en febrero de 1986 la primera reunión formal y la constitución legal de un Consejo Nacional para la Prevención y Control del SIDA. Fue así como se creó CONASIDA y por responder a las inquietudes, Giovanni, efectivamente hubo desde el principio
no solamente por la sociedad mexicana en grandes sectores, sino al interior del gobierno mexicano, una gran resistencia a que se hicieran campañas masivas de comunicación y de prevención. De manera que hubo que combatir tanto interna como externamente esos prejuicios, esas homofobias. A la Iglesia Católica y a los grupos pro vida les puedo contar 1000 anécdotas de las presiones y trampas que hicieron para tratar de impedir las campañas de prevención que estábamos organizando desde CONACYDA. Y en este sentido, Jaime, ¿cómo se organizaron las personas que padecían en VIH-Sida y que no podían acceder a un tratamiento? ¿Y cómo influyó también en los estratos sociales en ese acceso, con estos discursos que vos estabas planteando que por ahí eran los más predominantes en ese contexto, ¿no? Que era la negación? Gracias, Lucía. En efecto, había por una parte escepticismo, había negación y había franca oposición. Lo que creo que fue un acierto desde el principio es que en la constitución del organismo que llamamos CONACYDA se invitaron a grupos gubernamentales, pero también fue el primer consejo que incluyó a la sociedad civil. Y miembros activos de ese consejo eran grupos que socialmente no eran muy aceptados en ese entonces, y activistas gay que con toda razón estaban luchando por una mayor atención al problema. Y la verdad es que hicimos una alianza muy buena con esos grupos civiles, con Jacobo, con tantas gentes de activistas de corazón, pero también hicimos un centro de información en la calle de... ahora se me está pasando, ahora regresa. Con la doctora Gloria Ornelas, en la calle de Flora, un centro de información en donde también con personas que se dedicaban al comercio sexual, hicimos un centro de información y de diagnóstico médico y otorgábamos también credenciales para asegurar que no estaban con infección de VIH y que eso les permitió algún tipo de protección contra las agresiones policíacas y de otro tipo de extorsiones al presentar su tarjeta de CONACYDA, atestiguando que estaban libres de la infección. Entonces, fue muy atrevido en esa época, te estoy hablando de los 80s, el tener pues esa comunicación tan amplia y tan extensa con sectores de la población que estaban muy restringidos, muy perseguidos por la sociedad conservadora en México. Y creo que el apoyo del doctor Guillermo Soberón fue muy importante, porque fue el primero que se atrevió a salir en televisión con un condón y decir, el condón salva vidas. Y bueno, no les puedo perdón que le interrumpa, platicar, pero hubo incluso una controversia que con el nombre. Provocó aquello. No, perdón que lo interrumpa, pero recuerdo que hubo incluso controversias con nombrarlo condón, que no fue fácil, ¿no? Querían que se llamara preservativo y que incluso el nombre era mal visto. Bueno, era un nombre muy vulgar. Pero ¿se acuerdan ustedes? Sacamos un póster y una campaña que se llamaba Preservativo o Condón. El nombre es lo de menos. Lo que importa es que salva vidas. Bueno, Provida y la Iglesia Católica me quería quemar en leña verde y fue una confrontación brutal
con esos grupos conservadores que se oponían terminantemente al uso de ese término tan vulgar, condón. Pero gracias a toda esa controversia, la verdad es que se volvió un término común y corriente y aceptado hoy en día de la manera más natural. Doctor, la mayor parte de las campañas que se hacían en ese momento, recuerdo, soy de esa generación justo que creció en los años 80, y recuerdo, la mayoría de esas campañas eran preventivas en algún sentido. Me acuerdo mucho de un eslogan, disfruta del amor, hazlo con responsabilidad, que fue, digamos, uno de los eslogans que más recuerdo de mi infancia, y pienso cómo estas campañas se veían en ese momento. Digo, ahora nos acaba de decir un poco como esta confrontación con la iglesia, pero a mí sí me gustaría oír una de las historias probablemente más duras de ese momento, de enfrentamientos justamente con una sociedad homofóbica, conservadora, llena de prejuicios y de estigmas sobre una enfermedad que había visto morir, ya celebridades en ese momento y que para muchos estaba cargado sobre todo de prejuicios, ¿no? Me gustaría un poco que nos contara más de esto que nos dijo, que tenía 1000 historias de oposición en contra de... Cuéntenos una de esas historias. Bueno, habíamos contratado a una agencia publicitaria y había también agencias publicitarias de Estados Unidos que voluntariamente nos ofrecían sus servicios profesionales. Y gracias a eso contamos con un talento gratuito que nos aportaba ideas geniales para la producción. Esa que hicimos con Lucía Méndez sobre el amor. Que cantaba Castígame y tantas todo, otras. Así, su gran tema icónico, cantaba Castígame en el promo. Eso era... Castígame, sí. Pero otras que no nos dejaron sacar. La Secretaría de Gobernación no me dejó sacar algunos de los spots ya producidos que eran más atrevidos. Me dejaron ese de Lucía Méndez, pero como por concesión, pero otros no. ¿Qué historias puedo contarles? Bueno, desde luego, el enfrentamiento con Jorge Serrano Limón y Provida fue frontal. Okay. Ellos incluso interpusieron una denuncia ante la Procuraduría General de la República en mi contra y en contra del secretario de Salud. Por supuesto, la Procuraduría no atendió y desechó la tal demanda, pero esa la impusieron 2 veces y hubo que presentarse ante tribunales y fue ciertamente un desgaste muy desagradable el ser objeto de esta pugna con estos grupos. Y también, debo decirlo, sin mencionar nombres, pero grupos empresariales a los que tratamos de atraer en las campañas, tuvieron una resistencia absoluta y frontal, llamándonos tanto al secretario de Salud como a mí, o con epítetos muy duros. Dígalo, doctor, dígalos. De eso se trata, dígalos. Aquí ya pasaron tantos años. Yo quería preguntar... Pero, perdón que interrumpa, tenemos que irnos a una pausa. Queda en suspenso. Quedará en suspenso la pregunta. El tesoro está en... No se vayan, seguimos aquí en los 41 tropiezos de la heteronorma platicando con Jaime Sepúlveda Amor. Pues seguimos aquí en los 41 tropiezos de la heteronorma en México, hablando sobre VIH y ahora sí, perdón, querida Lu. No, por favor, muchas gracias, Gio. No, lo que me gustaría que nos contaras es, en general las campañas de prevención suelen ir más rápido que el desarrollo de centros especializados en el tratamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo y cuándo se desarrollan los primeros centros acá en México especializados para tratar el VIH y SIDA? Y
En ese sentido, volviendo a la prevención, también quería preguntarte cómo afectan los discursos o las campañas de prevención incluso hoy, porque sí hay un aumento. Vos hablas de las poblaciones estigmatizadas, ¿no? Que fueron en población gay, población haitiana, hemofílica, trabajadoras sexuales. Y hoy lo que está sucediendo es un aumento de casos de personas con VIH-Sida que son mujeres cis heterosexuales. Entonces, ¿cómo están funcionando todavía estas campañas de prevención quizás o el discurso del VIH? ¿A qué se lo asocia aún hoy? Lucía, yo debo decir que hace 15 años salí de México y ya no he mantenido tanto contacto con algunas de las campañas que se realizan en México. Tengo la impresión, francamente, que tanto las campañas de vacunación, que también me tocó organizar, el programa de vacunación universal y CONACYDA, que fueron, digamos, mis dos grandes pasiones en mi gestión en el gobierno federal, han sido ya totalmente desatendidas. El haber contado con un tratamiento eventualmente efectivo, que fue incorporado incluso en el Seguro Popular como tratamiento gratuito, lamentablemente lo que me he enterado es que se ha ido cayendo y que no hay abasto de medicamentos y que CONACYDA pues prácticamente o ya desapareció o está por desaparecer. Entonces, pues sí, me preocupa esta actitud de que todo lo que se hizo por gobiernos anteriores se hizo mal, o que todos los que trabajamos en la Secretaría éramos o incompetentes o corruptos, según el día de la entrevista mañanera. Entonces, la verdad es que pues sí me decepciona que se hayan caído algunas de las cosas buenas que se hicieron en su momento. Y sobre la pregunta de el aumento en caso de mujeres heterosexuales, pues es muy cierto. Debo decir también que algo que se logró hacer muy bien y que no ha sido reconocido en su momento es que la provisión de sangre en México en los 80s era mayoritariamente por donadores privados. Había un comercio de sangre y por ese conducto por medidas poco higiénicas se transmitía en bancos de sangre el VIH de manera realmente muy preocupante, y así fue que muchas mujeres heterosexuales también se infectaron por vía sanguínea. Eso lo logramos controlar, por fortuna, con la ley impidiendo el comercio de sangre. Pero es cierto que se ha extendido más y más a otros grupos poblacionales hoy en día y que ha perdido importancia y ha perdido la atención pública el VIH. Ya se normalizó el SIDA porque han venido pues el cólera y el Zika y el H1N1 y ahora por supuesto COVID-19, y como que eso ha desplazado del discurso público el problema de VIH-Sida, que sigue sin tener una vacuna y que ha perdido importancia en el discurso público, lamentablemente. Yo querría hacer una pregunta que es una curiosidad personal, pero yo creo que una parte del colectivo trans compartirá esta pregunta conmigo, porque justamente revisando los archivos que el colectivo Sol en su momento le donó a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, hay documentos de campañas de prevención, no solamente de México, sino de muchos países que Juan Jacobo fue colectando del periodo del 85 a 2005. Y una de las cosas que me sorprende es la ausencia, por ejemplo, de campañas de prevención dirigidas a mujeres trans. De hecho,
veía yo que las primeras campañas no estaban ni siquiera enfocadas en población LGBT, ¿no? De hecho, nos señalaban un poco literal como un riesgo que había que evitar. Y cuando empieza a hablarse finalmente de la población LGBT, las mujeres trans no existen en las campañas de prevención en México. Y la duda, sí es una duda muy personal por razones evidentes, es si en ese momento había de alguna manera una claridad acerca de que no solamente la población LGBT eran hombres homosexuales u hombres que tenían sexo con hombres, que es un término más amplio, sino que también había, por ejemplo, una población trans. Y es algo que yo no encontré en documentos, y ya que lo tenemos aquí a usted, pues le pregunto. Sí, con toda franqueza, creo que eso no estaba en la conciencia colectiva. El término LGBT, digamos, y todas las palabras del acrónimo cada vez más ampliado, no se manejaba en ese momento. Esa es la verdad. Se hablaba primero de poblaciones de riesgo. Por fortuna fuimos poco a poco cambiando esa estigmatización, porque eran conductas de riesgo, no personas. Entonces, sí, creo que nosotros hicimos una defensa de los derechos de la población gay, pero es cierto que no había esa granularidad en la distinción de todas las letras del abecedario del LGBT y trans. Todavía no se manejaba en ese momento como parte de la conciencia pública. Esa es la verdad. Estoy hablando de los mitades de los años 80 y yo creo que por fortuna eso ha ido cambiando en tiempos más recientes. Volviendo a este comentario justamente de Lucía en torno a estas campañas de prevención, pues, ¿no? Digo, que eran muy visibles y que, digamos, era probablemente, digo, lo que más uno sentía, pues, ¿no? Era advertir a la población de un riesgo, ¿no? Sin embargo, en ese mismo momento, Conacida también impulsa, digamos, la atención a pacientes que ya viven con VIH. Que a mí me gustaría mucho que nos contara cuáles fueron las primeras acciones que se hicieron, digamos, para gente que ya vivía con VIH en ese momento. Bueno, cuando empezamos en 1986 formalmente con Conacida, no había todavía medida alguna de tratamiento, no había un recurso terapéutico efectivo. De manera que la única medida en ese momento era la prevención. Y por eso nos enfocamos tanto en las campañas de uso de condón. Recibimos donativos de millones y millones de condones de Estados Unidos y de Europa que podíamos distribuir gratuitamente en los grupos con los que trabajábamos. Por cierto, una pequeña anécdota que les gusta que les cuente es que hicimos un acuerdo entre el jefe de la policía de la Ciudad de México, el grupo de mujeres que colectivamente se habían organizado, trabajadoras sexuales, y Conacida. Y el acuerdo fue que nosotros proveeríamos gratuitamente millones de condones para que estuvieran en todos los burdeles, en todos los moteles, en todos los centros en donde se hacía comercio sexual. El jefe de la policía se comprometía a que la policía no iba a molestar y a extorsionar a las trabajadoras y trabajadores sexuales. Y nosotros nos comprometíamos a dar diagnósticos gratuitos y también la provisión de los condones. Y fue un acuerdo muy discreto, por así decirlo, pero que funcionó y funcionó por varios años. ¿Usted diría que en México... Tratamiento. Sí, El tratamiento empezó a surgir apenas en los 90s y en México
se conseguía en algunos institutos especializados en nutrición, enfermedades respiratorias, pero no había una disponibilidad del gobierno en forma gratuita de medicamentos a la población. Fue poco a poco que se fue instituyendo un fondo para la adquisición y distribución de medicamentos gratuitos y que fue incorporándose hasta el año 2000. Fue que con el Seguro Popular ya se logró hacer una distribución de antivirales activos, efectivos, de manera gratuita y universal. Pero fue, digamos, largo, penoso, insuficiente, y ahora me preocupa el desabasto de antirretrovirales en México. Bueno, no lo dijimos, pero el doctor Sepúlveda es además el nombre que lleva hoy la Clínica Condesa de Iztapalapa, que eso me parece un dato relevantísimo, porque más es uno de los mejores centros de atención, quizás el mejor que hay en esta ciudad. Me tocó filmar ahí, así que digo, la verdad es que es un lugar maravilloso, y de una atención muy, muy grata. Pero yo sí quisiera pensar si digo, a partir de esta un poco conclusión que nos da en torno al tratamiento de este tratamiento un poco tardío, pues, ¿no? O sea, digo que es un poco el reclamo que también en Estados Unidos está tan documentado en los años 80 en la era Reagan de no proveer de medicamentos hacia la gente que vivía con VIH, de que la enfermedad significaba en ese momento una condena de muerte. Si usted diría que México reaccionó de manera oportuna y de manera precisa a la gente que vivía con VIH, ¿siente que fue tardío también en México la llegada de esos tratamientos, o que llegaron justo en un momento en que ya esta pandemia era realmente incontrolable? Yo creo que la respuesta fue muy tardía a nivel mundial, y fue gracias a los activistas ACT UP en Estados Unidos, que agresivamente exigió que la Food and Drug Administration y el NIH tomaron un papel mucho más activo en acelerar los permisos para pruebas, lo que se llama uso de emergencia de ciertos medicamentos. Y debo reconocer a mi amigo el doctor Anthony Fauci, que ahora está tan visible en COVID, como director del NIH, que tuvo también un papel muy positivo en apoyar el ACT UP y acelerar los estudios clínicos de nuevos medicamentos y su aprobación y distribución. Pero eso fue un cambio. Estamos hablando de la época de Reagan, en donde había una homofobia, un conservadurismo extremos. Pero eso fue cambiando gracias al activismo de los grupos gay, ACT UP y otros. En México eso se reprodujo en menor medida, pero también nos sirvió mucho el activismo de ciertos grupos en México para ayudarnos a presionar a las autoridades. Y les recuerdo, el secretario era muy apoyador, pero no todos en la Secretaría de Salud y ciertamente en la Secretaría de Gobernación no nos estaban apoyando para nada. Al contrario, querían campañas más leves, y de hecho nos obligaron a una que hicimos con un gran futbolista mexicano, Hugo Sánchez, en donde la imagen era un magnífico gol que metió, el video pues, se presentaba, y después Hugo Sánchez aparecía y decía, sigue la información. Pero eso fue, digamos, algo tan vago que la gente se quedaba confusa exactamente cuál información. Eso fue producto de la oposición por parte de la Secretaría de Gobernación a nuestras campañas mucho más agresivas, mucho más explícitas, que ya teníamos filmadas, que no nos permitieron sacar al aire. Jaime, ¿cómo crees que afectó a las personas que padecían VIH-Sida en los 90, sobre todo, los discursos que había en términos de la transmisión por vías no sexuales? Yo recuerdo mucho que estaba la idea de la transmisión a través de la saliva. Bueno, en Argentina se toma mate. Entonces, hay una cuestión de integración social donde estaba que las personas con VIH-Sida quedaban fragmentadas completamente y había un miedo hasta de hablar cerca.
en los 90 sucedía eso. ¿Cómo se trabajó eso en ese contexto y cómo pensás que hoy puede tener efectos todavía esa idea de la transmisión por vía no sexual? No, la verdad, Lucía, no creo que esa sea una concepción extendida de sabemos perfectamente cuáles son las formas de transmisión. No creo que haya alguien en el mundo que hoy suponga que puede ser por transmisión aérea o respiratoria, o por gotículas o por saliva. No. Yo creo que, digamos, si hay en alguien esa concepción es excepcional y producto de gran ignorancia. Yo creo que las campañas desde los 80s a nivel mundial sobre las formas de transmisión fueron muy claras, y también las formas de prevención. Entonces, no creo que sea digamos, una concepción prevalente la de transmisión por formas no sexuales o que no sean sanguíneas o por vía intravenosa. Perdón, en vistas con esta idea de la prevención, nuevamente, hablando del activismo y de cómo influyó en la supuesta peste rosa, ¿no?, que tenía parecida una población específica donde atacar, a mí me resuena que hay como todavía efectos sobre eso, porque esta población que crece de mujeres cis heterosexuales con casos de VIH-Sida, se ha dicho que tiene mucho que ver con la idea de mujeres que se divorcian, que ya no corren riesgo de quedar embarazadas y quizás no usan preservativos, ¿no?, desatendiendo las enfermedades de transmisión sexual, y que por ahí esa es una de las partes que puede explicar el mayor crecimiento de mujeres heterosexuales con VIH-Sida. Y creo que tiene la raíz en estos discursos que vienen sobre todo del activismo de la comunidad LGBTI, porque fue la primera puesta en foco, ¿no?, como víctimas de la infección por VIH. Doctor, lamento decirle que se nos está acabando el tiempo, entonces le agradecería que nos dé un pensamiento de cierre, si quiere. Tenemos menos de un minuto, pero sí quisiéramos escuchar su voz. Bueno, en mi experiencia ya con el COVID es la quinta pandemia que me ha tocado combatir: VIH, cólera, Zika, H1N1, ahora COVID. Es una larga experiencia. Creo que México ya debería de tener una experiencia acumulada muy grande. Lamento la situación que estamos pasando todavía con COVID. No se aprovechó la experiencia de VIH-Sida, en donde el mensaje central en toda pandemia es: hay que actuar temprano y hay que actuar agresiva y valientemente. Y eso lamentablemente no se ha hecho en la situación actual con la pandemia de COVID. Así es que creo que como servidores públicos tenemos una responsabilidad y tenemos que tener el valor civil de ir contra la corriente y hacer lo que la ciencia dicta y lo que la salud pública determina. Creo que en el caso de VIH-Sida, el CONACYDA hizo un buen papel actuando temprana y agresivamente, a pesar de la oposición de los grupos conservadores. Le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha dedicado en este programa y bueno, nos despedimos. Desafortunadamente se ha acabado el tiempo. Nos veremos en el próximo episodio de los 41 tropiezos de la heteronorma en México. Hasta luego. Desde los años 70, al lado de Julio Castillo, montó espectáculos enormemente célebres como Vacío, una obra basada en textos de Silvia Plath. Los siguientes 15 años, y ahí fue que hicimos ambas cosas, tanto un cabaret como un teatro, que hasta la fecha pues sigue funcionando. De discursos de resistencia, de discursos de crítica política, de discursos, digamos, de parodiar distintas cosas. Por ahí, Jesús, nos podrías contar si hoy harías farsa mexicana, ¿no?, con esta idea del cambio en el día a día.